Marcando huellas en el nuevo milenio. La Conferencia Evangélica Pentecostés de las Asambleas de Dios de Nicaragua presenta Así marchan las Asambleas de Dios, ensanchando el reino de Dios en Nicaragua. Informaciones oficiales del Ejecutivo, Pastoral y Liderazgo Nacional de las Asambleas de Dios de Nicaragua, marcando huellas en el nuevo milenio. Así marchan las Asambleas de Dios, ensanchando el reino de Dios en Nicaragua. Bienvenidos a Así marchan las Asambleas de Dios. Siempre es un placer, una bendición de tenerles en esta frecuencia. Gracias por tomarse el tiempo para seguirnos en este programa y poder escuchar todo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y en su iglesia a nivel del país. Soy su hermano Roberto Rojas, quien les invita a acompañarnos en este tiempo en nombre de la Junta Directiva Nacional, y por supuesto un saludo a todos los pastores que este día están sintonizando este programa dentro y fuera del país, y a todo el resto de la Iglesia del Señor que siempre está pendiente de esta transmisión. Bienvenidos. Quiero invitarles a ir a la Biblia, al libro de los Salmos, capítulo 67, versículo 7. Dice el salmista esta verdad: bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Me llama la atención esta declaración de la Biblia, porque en realidad este es como una súplica del salmista, pidiendo la bendición de Dios sobre él. Y dice el salmista que el efecto de tener la bendición de Dios es que el resto de los pueblos de la tierra van a tener temor de Dios. Bendíganos Dios. La bendición de Dios en la vida de nosotros no siempre debemos de medirla en términos de recursos financieros, de cosas materiales, aunque también lo incluye, por supuesto, porque no es lo mismo hablar de estar bendecido y andar en harapos, aunque hay gente que anda en harapos y está bendecida, porque la bendición de Dios se ve, se expresa, se mide dependiendo del contexto en que vive cada ser humano. La bendición de Dios entonces para un ser humano, y en este caso para el salmista, tenía que ver con un montón de aspectos, que también tenía que ver con el aspecto material, pero tenía que ver con un montón de aspectos de la vida. Cuando uno se sabe bendecido por el Señor, entonces el estado de ánimo, la inspiración para vivir se pone de manifiesto en la vida del humano. Por lo tanto, creo que nosotros como hijos de Dios tenemos un gran desafío, el desafío de anhelar, de procurar la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Hay muchas acciones que nosotros deberíamos de tomar a fin de evitar que hayan obstáculos que bloqueen la bendición de Dios sobre nuestra vida. Que la bendición de Dios fluya sobre nosotros. Si la bendición de Dios fluye sobre mi vida, sobre tu vida, entonces dice la Biblia, dice el salmista, entonces el resto de los pueblos te van a temer. Dios me bendice y la bendición de Dios se nota, se hace visible. Todo el mundo lo va a percibir. Miren qué lindo. Por lo tanto, creo que
nosotros tenemos un gran desafío. El desafío de invitar la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Suplicar a Dios que su bendición no falte en nosotros. Que Dios nos ayude a ser gente bendecida. Que Dios permita que su bendición nunca falte sobre nosotros. Pero que en realidad el fin último de la bendición de Dios sobre mi vida, que no sea que la gente vea en mí y yo poder alardear de lo que yo tengo, sino que más bien que los otros que me ven, que los otros que me observan, tengan el temor del Señor, teman a Dios, sepan que detrás de esa bendición está el Señor, que Dios es el que me sostiene, Dios es el que me guía, Dios es el que me alienta, que el resto de la gente perciba eso en mi vida. Que Dios les bendiga de forma especial. Del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte
venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, oh. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Continuamos con su programa Así marchan las Asambleas de Dios. Le reiteramos nuestra gratitud, nuestro aprecio al terminar de darnos este tiempo y poder compartir con ustedes el contenido de este programa. Nuestro saludo, como siempre, para esos hombres y esas mujeres que están haciendo la obra del Señor en todo el país. Y hablando de esos hombres y mujeres que sirven al Señor, tengo aquí conmigo al pastor Denis Meléndez, quien es un maestro muy bien calificado y que por años ha estado al frente estuvo al frente del Instituto Bíblico en el occidente del país, y que bajo su dirección cientos, sino que quizás Así miles, es. más o menos, ¿cuántos se graduaron? Tenemos casi unos 800 a 900 estudiantes graduados. Varios cientos. Entonces, tomando en cuenta de que la formación teológica no es un tema que todo el mundo lo prefiere, porque en conocimiento de Biblia ahí estamos bastante... Además que es un proceso, pastor. No es un evento, es un día, 2 días, es un proceso. Y los procesos no todo el mundo los asume. Los asume, así es. Bueno, siervo, bienvenido al programa. Gracias, pastor. Como Muchas siempre. gracias por tenerme nuevamente acá. Siempre es una bendición tenerle con nosotros. Hay un aspecto, siervo, a propósito de el MEIAT, del PRONAFET. El PRONAFET es el área del MEIAT, que es el Ministerio de Educación Integral, institución creada por la Asamblea de Dios para hacer el papel que históricamente hizo el Departamento Nacional de Escuela Dominical. Y yo recuerdo un misionero, seguro que me está escuchando en algún punto de la tierra, dijo una vez, la escuelita dominical, no, él ya está con el Señor, la escuelita dominical, decía él. Y me llamaba la atención cada vez que él le decía la escuelita dominical. El diminutivo que usaba para referirse a la escuela dominical, no sé si sugería el concepto que él tenía de la escuela dominical en términos de que no era tan importante. Estoy especulando, nunca le pregunté y no le puedo preguntar porque ya se fue con el Señor. O una manera de valorar el trabajo que se hace con los niños, pero en realidad la escuela dominical no es un programa para niños solamente, porque la escuela dominical en teoría atiende a toda la niñez,
desde la cuna hasta el joven, adolescente, joven. y el viejo. Y el adulto igual, pastor. La escuela dominical es precisamente el corazón de la formación de la iglesia. Y justamente, aprovechando su presencia aquí, la Asamblea de Dios está enfatizando un aspecto que tiene que ver con las nuevas generaciones. Y inmediatamente uno se ubica, ¿verdad? Si estamos hablando de nuevas generaciones, estamos hablando de niños, estamos hablando de jóvenes, estamos hablando de esa gente que se prepara, que viene tras de la actual generación para, a la par de ellos, ir asumiendo los nuevos roles en todo. Serán los nuevos papás, serán las mamás, Los nuevos serán ministros, los nuevos profesionales. los nuevos profesionales, porque así es, la vida pasa, la vida pasa. Y entonces, y como iglesia, nosotros no podemos esperar que las cosas ocurran porque van a ocurrir. Creo que deberíamos de anticiparnos a esos cambios. Y una manera de anticiparnos a los cambios es preparar a todo ese montón de gente que está en la iglesia, niños, jóvenes, adolescentes, que necesitan instrucción, que necesitan conocer al Señor. Yo tengo la sospecha que así como ocurre con la historia de Nicaragua, si usted le pregunta a un chaval en la calle temas específicos sobre la historia de Nicaragua. Sí, la independencia de Centroamérica. Los muchachos a veces festejan, celebran, pero como que más folclórico, que de fondo ellos no conocen realmente a veces ni lo que festejamos. ¿Y qué celebra la independencia? ¿Y qué significó eso? No sé, pero vamos a... El hecho más importante de la historia. Y la tentación es a transferir ese patrón a la iglesia también. Y en realidad, en los temas de fe y Biblia hay mucho que descubrir. Y entonces creo yo que esto fue idea de Dios. Que se creara una alternativa para formar maestros fue una idea de Dios, y que como Asamblea de Dios la hemos retomado. No vamos a dejar de hacerlo. En todo caso, vamos a mejorar el pensum, vamos a mejorar las estrategias, sin dejar de formar obreros. Gracias, pastor. Dios les bendiga a todos los pastores que nos están viendo y escuchando a través de este queridísimo y gustado programa, pastor. Porque así marchan las Asambleas de Dios, sigue siendo un programa ya para nosotros tradicional, histórico, pero de mucha bendición. En cualquiera de los formatos que hoy el programa se está transmitiendo, la gente lo está escuchando, lo está viendo, y en diferido mucho mejor, porque tienen la opción de verlo en cualquier momento, horarios distintos. Y en cualquier parte del planeta Tierra. Esa es una bendición. Quiero decirles que reciban saludos muy especiales de parte del Ministerio de Educación Integral de las Asambleas de Dios Meyat. Hoy el Ministerio de Educación Integral está encabezado por una nueva junta directiva, presidida por el reverendo José María González, que todos conocemos en Asambleas de Dios. El pastor José María González ha sido elegido por el presbiterio general, y digámoslo así por Dios, para haber tomado el relevo de la tarea que usted empezó en este ministerio, al cual la historia va a registrar como el fundador y presidente por más de una década del Ministerio de Educación Integral. El presbiterio general pues reconoció, o más bien la junta directiva del MEYAD, tuvimos un gesto de reconocimiento hacia el pastor Roberto Rojas en la sesión del presbiterio general, pero hoy quiero decirle a los pastores, porque por muchos años el pastor Roberto fungió en esa función, y gracias al Señor, el Señor está moviendo su mano en esto. Hoy tenemos, pastor, un buen relevo. Pastor José María González está muy comprometido con esta causa. Y muy bien calificado. Muy bien calificado, y lo ha tomado, como decimos, con el llamado, la seriedad y el compromiso necesario. Y la junta directiva que le acompaña no se deja esperar. Están respaldando la gestión. Son excelentes. Y para la gloria de Dios, pues todavía tengo la oportunidad de seguir al frente de este ministerio como director ejecutivo. En ese sentido, pastor, yo estaba pensando en lo que usted me decía. Fíjese que a propósito del mes de octubre, creo que estamos en el contexto para hablar de lo que nosotros conocemos como la reforma. En la iglesia sucede lo mismo. La gente dice, la reforma, Martín Lutero, el protestantismo, y se manejan algunos aspectos, pero muy superficiales, de la reforma. Alguien una vez, y que yo no me esperé que lo dijera él,
pero ¿por qué nosotros le hacemos tanta bulla a Martín Lutero? Si Martín Lutero no era evangélico, dice, Martín Lutero era católico. Y alguien me dijo, él era Asamblea de Dios, dice. ¿Cómo piensa una persona que tiene un arraigo y que tiene conocimiento de la historia de la iglesia en este tema de la reforma? Es que ahí, pastor, hay que hacerse muchas interrogantes. Nosotros hemos tenido solamente una panorámica de la reforma. Sí, que la reforma es el movimiento que encabezó al nacimiento del protestantismo, que la separación con la Iglesia Católica Romana, y vemos la reforma solamente desde el punto de vista de fe. Pero la reforma tiene, la palabra lo dice, la reforma tiene raíces profundas y la reforma trastocó todos los fundamentos existentes para el siglo XV. La cultura, la economía. Y principalmente la educación. Y permítame hacer este detalle, mencionar este detalle. Sé que algunos pastores no lo saben, algunos hermanos no lo saben, mucha gente aún no creyente no sabe este detalle, pero es sorprendente, pastor, darnos cuenta, hablando como decíamos de la escuelita dominical, que la escuela dominical como tal no surge como un servicio religioso. La escuela dominical no tiene sus inicios en un culto, en liturgia. La escuela dominical precisamente tiene sus raíces históricas inspiradas en la reforma y eso no lo sabe mucha gente. ¿Por qué razón? El creador de la escuela dominical, que ese proyecto pues lo conocemos los que han estudiado Pronafed y los que no les animo para que entren a estudiar y se van a dar cuenta de muchos de estos aspectos, comenzó un proyecto de educación. Precisamente la intención de él era enseñar a leer y a escribir a los niños que por toda la Inglaterra divagaban los días domingos. Se trabajaba de lunes a sábado, largas jornadas en la fábrica, extenuantes horarios. ¿Y el libro de texto era la Biblia? Y se le ocurrió la genial idea, enseñar a leer y escribir. Tomó la Biblia como libro de texto y comenzó a enseñar los 10 mandamientos y ya los fundamentos de la doctrina cristiana, que en ese momento estamos hablando que la reforma tenía apenas unos pocos años. Entonces, Martín Lutero, detalle que mucha gente no sabe, su principal prioridad fue, si el pueblo no sabe leer, si el pueblo no sabe escribir, si el pueblo no es educado, de nada sirven las traducciones, de nada sirve que tengamos la Biblia si al final no la vamos a poder leer. Entonces Martín Lutero se preocupó por este detalle, un detalle histórico, que todos los gobiernos asumieran con compromiso la enseñanza, además de gratuita, obligatoria, de la lectura y escritura, quitándole el privilegio que solo tenían los adinerados, el privilegio que tenía solo la élite de la Europa de aquel entonces. Entonces Martín Lutero trae lo que es la promoción de la lectura y la escritura popular y después de eso promovió que se leyera la Biblia en los idiomas autóctonos, que cada pueblo la leyera en su propia lengua. Lo que implicaba que había que traducirla. En ese contexto que Martín Lutero, porque ahí se junta todo, la reforma, la traducción de Casiodoro Reina, todo eso comienza precisamente en ese mismo contexto. Hay gente que no conoce este detalle de la reforma. O sea, la reforma trastocó muchas cosas, pero en este programa nos vamos a enfocar en lo que hizo en la parte de educación. La inspiración de Martín Lutero, porque hubiera un conocimiento de las escrituras, eso es lo glorioso, inspiró a que él comenzara a promover como valores fundamentales que se educara a la población de aquella época. Y qué bueno que esa misma inspiración fue la que hizo que un día el señor Ryken en Inglaterra se preocupara por sumarse a esta iniciativa, empezando en el garaje de su casa, empezando solo con su esposa y unos cuantos niños ahí, y logró inspirar tanto aquel proyecto de reunir a los niños en día domingo para enseñarles lectura y escritura, pero con la Biblia, que después cantidades de otros señores se fueron uniendo hasta que se formaron asociaciones y luego se exportó a los Estados Unidos, y con el tiempo se convirtió, lo que fue un proyecto de lectura y escritura, se convirtió en lo que hoy conocemos como la escuela dominical en el lenguaje cristiano universal, porque donde quiera se tienen casi los mismos formatos. Es importante conocer este detalle, pastor, de la reforma. Por lo tanto, entonces la escuela dominical cobra sentido, cobra vigencia, cobra pertinencia, porque no se trata solamente de, y es la equivocación y el uso inadecuado que le hemos hecho a este recurso de entretener niños entre tanto los adultos están recibiendo en su culto. Su culto.
en realidad desaprovechamos una oportunidad de oro, porque es decir, la seriedad con que debe de verse la instrucción bíblica es para todo el mundo. Los niños deberían, y a mí me encanta cuando la educación secular, la educación en general, le da una relevancia a la formación de maestros de preescolar, por ejemplo. Yo me sorprendí, porque eso no es de vieja data. Que hoy se le llama educación inicial y se ha dado como una especialidad. Ajá, eso no es de vieja data, No, es nuevo. Es nuevo, relativamente Es nuevo, pero tiene sentido, ¿verdad? Tiene sentido dar una especialidad en el ámbito de la ciencia de la educación, en la educación inicial, porque en esa etapa de la vida humana se requiere ponerle el mayor empeño al humano, al ser Son humano. las bases de la formación del ser humano. Su futuro depende de eso. De eso. Entonces, si eso es importante, si eso lo descubre la ciencia, entonces, ¿por qué nosotros tenemos que ponernos a espalda de eso? Entonces, el futuro espiritual de nuestros niños lo estamos construyendo nosotros ahora. Y por eso, cuando hablamos de nuevas generaciones, nosotros tenemos que volver, porque justamente la reforma eso fue lo que hizo. Es decir, nos habíamos olvidado de la escritura. Toda la época de lo que le llamamos la edad del oscurantismo, todo lo que fue esos 1000 años que la historia lo registra, la reforma volvió a la gente hacia el conocimiento de las escrituras, que por 1000 años aproximadamente se había mantenido oculto y en el privilegio de unos pocos. Hay un pensador, que digo pensador equivocado porque hay que ir de todo en este mundo, ¿verdad?, que dijo que la religión era el opio de los pueblos. Ese calificativo que le da la religión, en un sentido creo que tenía razón, en el contexto que lo dijo, porque de pronto la religión hacía cosas que no debería hacer. Y hablando de la religión, en realidad la religión es un bolsón muy grande. Cuando hablamos del cristianismo, de Cristo y de sus seguidores, eso es otra cosa. Es otra la historia, ¿verdad? Sí. Entonces, aquel que calificó la religión como eso, él tenía, en cierto modo, razón. Porque justamente se oponían a, por ejemplo... Para mí eran contextos políticos muy distintos a la realidad de un desarrollo cristiano. Fíjense que me llama la atención el tema de nuevas generaciones, porque cuando hablamos simplemente de nuevas generaciones, nosotros creemos que simplemente nueva generación es el bebé que hoy nació y que mañana va a ser el adulto. Eso es normal en el término del tiempo cronológico, pero la pregunta es, ¿qué enfoque significa para nosotros nuevas generaciones? O sea, las generaciones no se van a detener, el mundo va a seguir en crecimiento, pero ¿qué tan preparado o qué valores portarán o qué ADN llevará esta nueva generación en términos de una sociedad deconstruida? Porque estamos hablando que hoy vivimos en una sociedad deconstruida que ha perdido sus valores, que ha perdido el derrotero y que simplemente estamos viviendo culturas o subculturas muy distintas y que se han perdido. ¿Dónde nos situamos nosotros? Correcto. Entonces, al transcurrir los niños que hoy tienen 6 años, hablemos del programa que tenemos nosotros Vida por Vida, que se llama Y los pastores lo saben, y el que no lo sabe, pues lo invitamos acá a que tome el material que nosotros como MEIAD estamos ofreciendo, que es el que se llama Discipulado Vida por Vida. Si usted se ha fijado, hay un eslogan que dice discipulando a las próximas generaciones. ¿Cuál ha sido el énfasis de este discipulado que el Ministerio Internacional David Sicu creó y que lo puso a la orden de la iglesia entera? Gracias a Dios, nosotros como nicaragüenses, gracias a Dios, nuestro superintendente, usted en su momento como presidente del MEIAD, no vacilaron, pastor, en adoptar este programa de discipulado y hacerlo oficial hoy en Asambleas de Dios, porque ese es el programa con el que estamos trabajando en la inmensa mayoría de las iglesias de Asambleas de Dios. ¿Por qué dice discipulando a las nuevas generaciones? Porque pretende tomar a un niño a la edad de los 6 años, entregarlo a los 14, 15 años, para que cuando él inicie su vida productiva, su vida laboral, su vida familiar, vaya aportando precisamente los valores del cristianismo,
vaya aportando precisamente la enseñanza bíblica cristocéntrica que necesitamos para que este mundo no se nos siga saliendo de control. Si nosotros no formamos nuevas generaciones, entonces nosotros estamos ante más bien ante el escenario de que decía el pastor José María en muchas de sus intervenciones, el pastor José María González, si nosotros no salvamos, dice, a esta generación, ahora, en la actualidad, y me llamaba la atención de la manera que él lo enfoca, él dice, pues no vamos a tener fraternidad de varones, si hubiera, no vamos a tener misioneritas, no vamos a tener comisión de jóvenes, no vamos a tener comisión de damas, o sea, dándonos a entender que si nosotros no salvamos a la niñez en este momento trascendental, no habrá cristianismo, pastor. No habrá evangelio, porque realmente las filosofías secularistas, las tendencias, las agendas globales que hoy se está trabajando, están enfocadas en seguir deconstruyendo más esta sociedad y en eliminar la idea del cristianismo y de todo lo que la reforma pudo traer en 500 siglos ya de... Eso es muy importante, pero un elemento... 500 años, perdón. 500 años. Siglos, 5 siglos ya de... Más de 500 años. Sí, casi 600, sí. Sí, un detalle sobre esto, mire. Por ejemplo, si nosotros, cómo se refleja, cómo se ve, cómo se manifiesta la falta de enfoque en las nuevas generaciones. Porque esto es un énfasis ahorita, pero en realidad eso ha estado presente siempre. 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 Siempre ha estado el desafío planteado de que los niños deben ser atendidos, que los jóvenes deben ser atendidos. Pero ¿cómo se ve eso en la práctica? Una iglesia cuyos integrantes son adultos y hay ausencia de niños y de jóvenes. Tiende a desaparecer, pastor. Así de sencillo, ¿verdad? Y hay experiencias ya en Europa y en otros países donde hay iglesias que por un largo tiempo eran iglesias estables, eran iglesias sólidas, económicas, doctrinal, todo lo tenían porque decíamos es que el adulto es más responsable, pero cuando los adultos comenzaron a morir, comenzaron a tener ya un estado más decrépito, que ya no podían ser activos en la vida y todo, las iglesias simplemente desaparecieron. Mire, a mí me llamó la atención un programa que vi en televisión de una sinagoga judía, donde habían mandado a un rabino, por muchos años tuvo una iglesia solo con ancianos, pero hubo un momento que la iglesia entró en crisis y tuvieron que mandar a un rabino joven para que revitalizara la iglesia. Y comenzó a trabajar, yo creo que esto era en Los Ángeles, en los suburbios o en las playas más bien, y en ciertos lugares estratégicos para rescatar jóvenes y poder revitalizar la iglesia, porque la iglesia prácticamente ya había muerto. Y se habla que hay lugares donde hay iglesias que están entrando en una decadencia precisamente por no tener... Hay estadísticas de templos que se cierran. Exactamente. Pero pastor, aquí no está solamente tener niños y jóvenes por tenerlo. Es con qué calidad, con qué valores, con qué determinación los vamos a tener. ¿Hacia dónde los estamos Hacia dónde los estamos enrumbando. Y ahí, pastores, y ahí, hermanos que nos ven, es el papel que el MEIAD y que las asambleas de Dios ha tomado en serio. O sea, las asambleas de Dios no solamente es suscriptor de un convenio MM33, como lo dice su camisa que porta ahora, porque todos podemos entender los ejes de MM33, pero realmente nuevas generaciones, para mí es el eje más intencionado que tenemos en MM33. Si estas nuevas generaciones no abanderan esa antorcha que nosotros hemos venido portando, si estas nuevas generaciones no se empoderan, no se apropian ahora de la palabra de Dios, de los valores del reino, del cristianismo en su esencia, entonces el mundo seguirá como está, pastor. Exacto. Es determinante, y quiero ir dándole punto a esto, que la iglesia, que cada pastor que nos está viendo ahora, cada congregación se comprometa con el eje de nuevas generaciones. Y la manera más sencilla, no se quiebre la cabeza, pastor, no se quiebre la cabeza, iglesia. La manera más sencilla es, tome este programa de discipulado, vida por vida, que está diseñado precisamente para ayudarle a usted, pastor, a cumplir con el eje de las nuevas generaciones. Vamos a discipularles a sus niños con estos materiales desde los 6 hasta los 15 años. Eso es todo lo que usted va a hacer. Para eso existe el MEIAD, para eso existen las asambleas de Dios, para ofrecerle esta alternativa que lo puede hacer a través de la misma escuela dominical. Que querramos o no, la escuela dominical va a seguir siendo un programa de la iglesia y siempre habrá escuela dominical.
que tal vez no le llamemos escuela dominical, porque no sé si usted sabe que hay ese detalle, ¿verdad? Hay algunos países donde ya se renunció al término escuela dominical, parece obsoleto, pero es que la verdad, pastor, se llamaba escuela dominical precisamente por el hecho de realizar un trabajo de enseñanza en día domingo. Pero hoy se le llama escuela bíblica o escuela bíblica dominical, donde es dominical porque la enseñanza es 24/7. La iglesia enseña todos los días de la semana. Y ese es el detalle. Se renuncia a circunscribirlo a domingo. A domingo, correcto. Porque en realidad el desafío de la iglesia es toda la semana. Toda la semana. Toda la semana. Y este material que usted está ofertando aplica también para los trabajos que se hacen en las iglesias locales con la niñez, en células, y la iglesia infantil, en cualquier comunidad que se levante, o en la misma iglesia central. Es un recurso valioso. Probablemente la razón por qué mucha gente no lo ha adquirido es porque no conocen el material, y el desconocimiento del material entonces hace que nosotros no lo usemos. Las Asambleas de Dios está abierta con este material, no solamente para la Asamblea de Dios, estamos abiertos para el cuerpo de Cristo. Sin embargo, creo que el desafío es para nosotros en este momento. Hagamos uso de este material. Yo siempre escucho a Jesús decir estas palabras: dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. El Señor en esta expresión, usted lo recuerda, en el contexto en que el chavalero estaba encima de Cristo y los discípulos quieren quitárselo de encima porque asumen que el Señor está incómodo con el chavalero que lo está fregando. Cristo le dice: no, a mí no me están molestando, más bien me siento cómodo que ellos me busquen a mí. Los niños, y usted lo sabe muy bien, los niños nunca le ponen trabas. Si muchas veces no van a la iglesia, es porque los papás no hacen la parte que le corresponde. A veces ni alistarlos, prepararlos para que vayan a la iglesia. Pero yo felicito a aquellos padres que sí dedican tiempo, y a los adultos y a los maestros también, que se preparan. El MEIAD tiene entonces material para que atendamos a los niños, pero también la posibilidad de entrenar a los maestros para que se conviertan en hábiles, en expertos, comunicadores de la verdad de Dios a los niños, a los jóvenes y a los adultos también. Hay una declaración, pastor, que el reverendo Saturnino Cerrato en sus tiempos de ejecutivo, él mucho la decía, y creo que usted también en ocasiones ha enfatizado esto: no queremos más empirismo en asambleas de Dios. Usted mucho hace la relación con el Ministerio de Educación y es muy buena la comparación. ¿Sabe por qué? Porque el Ministerio de Educación prepara a todos sus cuadros desde la edad, sí, el MINET como tal, desde la educación inicial hasta la educación superior, porque son etapas distintas, y todos son preparados para poder desarrollarse con las habilidades necesarias de acuerdo a la edad que están atendiendo. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros como iglesia, pastor, nos estemos quedando atrás? Hoy Asamblea de Dios tiene un programa para entrenar a todos nuestros maestros. No debería de haber un solo maestro de escuela dominical o de escuela bíblica en nuestra iglesia que no esté preparado. Es un programa corto, apenas dura un año y unos 2, 3 meses. Es un programa fácil, es un programa que se puede llevar hasta su iglesia. Simplemente queremos el compromiso de los pastores, que los pastores se interesen, nos llamen, nos pregunten. Nosotros estamos como MEIAD para poder ofrecer este entrenamiento a todos nuestros maestros. Y para ir, pastor, finalizando, llama mucho la atención lo que usted estaba diciendo, hablando siempre de las comparaciones. Si nosotros tenemos ya una ruta trazada, ¿por qué no aprovecharla? O sea, ¿por qué quedarnos al margen o por qué seguir impidiendo que los niños vengan al Señor? Porque el no trabajar intencionalmente, así lo tomo yo como pastor, el no trabajar intencionalmente en la salvación de los niños es el equivalente a lo mismo que los discípulos estaban haciendo en aquella ocasión. Impidiendo que los niños. Gracias, hermano Denis, que Dios le bendiga. Gracias, pastor. Dios me le bendiga. Y que bendiga a todo ese montón de gente que trabaja en las iglesias locales en función de ganar a niños para Cristo y discipularlos. Recuerden que el MEIAD está abierto para servirles
para seminarios. Por supuesto no puede ser en cada iglesia local, pero grupos de iglesia, distrito, entrenamientos interdistritales también. Pero yo creo que la propuesta máxima que tenemos es el MEIAD, que gradúa a maestros, que los habilita para hacer la tarea de manera mucho más efectiva. Gracias y esperamos tenerla en la próxima con nosotros. Queremos dar la bienvenida a la hermana Blanqui Pau, quien es la responsable de la red infantil misionera de la agencia misionera, pero que también está dando su aporte en lo relacionado a nuevas generaciones. Hermana Blanqui, queremos agradecer su presencia con nosotros, y también me gusta la idea que la hermana Blanqui nos hable de una propuesta que tiene el RIM acerca de cómo hacer que nuestros niños sepan, conozcan de la Reforma Protestante. Bienvenida, hermana Blanqui, con nosotros. Buenos días, Pastor Roberto y toda la audiencia que nos escuchan en este programa de este domingo 15 de Así Marchan las Asambleas de Dios. Bueno, quiero agradecer por este espacio que se nos otorga a la Red Infantil Misionera RIM. Estoy en esta oportunidad compartiendo con todos ustedes sobre la importancia de enseñar, de instruir a nuestros niños también con estos temas tan importantes como es la reforma. Dado que en este mes estamos celebrando y estamos gozosos de poder celebrar acerca de lo que es este tema, sería bueno que este domingo pudiéramos enseñar en nuestras clases a nuestros chicos. Bueno, si no lo has hecho, puedes planear también para el siguiente domingo, durante el mes de octubre, poder enseñar a ellos. Y a través de RIM nosotros te ofrecemos lecciones, las que tú puedes usar para poder preparar una magnífica clase para ellos. Es importante que nuestros pequeños también conozcan, no solamente para una celebración tradicional, sino para que ellos conozcan bases de dónde venimos como iglesia, ¿verdad? Hemos recién terminado de celebrar lo que es la Biblia, el Día de la Biblia, la traducción bíblica y la reforma. Y todo esto está de la mano, van juntos y nuestros chicos necesitan conocer. Entonces, a través de este programa quiero animarte, quiero decirte que también es importante tomar en cuenta que debemos de prepararnos para compartir lecciones sólidas, bíblicas, históricas, para que nuestros niños tengan conocimientos, puedan ser edificados. También pensar que tenemos alrededor del mundo, en diferentes naciones, misioneros nicaragüenses que están proclamando el evangelio de salvación, anunciando a todos los pueblos que Jesús es el Salvador, que solamente a través de Él, que es su palabra, nuestra regla de fe y conducta, hablar y dar gloria solamente a Dios, que somos salvos por gracia, en fin, tantos temas que podemos tratar y se tratan en las naciones con nuestros misioneros. Entonces, podemos preparar para nuestros chicos clases que hablen de la reforma, clases bíblicas con énfasis misionero y poder entrelazar esta labor que realizan nuestros misioneros alrededor del mundo y poder tener tiempo de intercesión con ellos a favor de las misiones. Entonces, decirte que vamos adelante, estamos trabajando también para que juntos podamos llevar diversos temas a nuestros niños. Es tan importante pensar en la diversidad de conocimiento que debe tener nuestros chicos, pensando en las nuevas generaciones, orando por ellos
pero también instruyéndoles, ministrándoles con la palabra del Señor en el poder del Espíritu Santo. Hasta aquí vamos a llegar con este corto de parte de la Red Infantil Misionera, deseando múltiples bendiciones a toda nuestra audiencia. Que el Señor continúe bendiciendo nuestras vidas y celebremos juntos en este mes de la Reforma. El día de ayer estuvimos en el cierre del Gran Congreso Mundial de la Asamblea de Dios, que incluyó también la actividad de misiones. Queremos dar gracias al Señor por todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios obró, la elección de la nueva Junta Directiva de la Fraternidad Mundial Hispana de la Asamblea de Dios, y de todas las demás decisiones, comisiones que integran esta gran hermandad a nivel mundial. Siempre es una bendición poder encontrarse con esta linda gente que sirve a Dios en distintas partes del mundo, donde hay gente que habla el idioma de Cervantes. Ahí están las asambleas de Dios, y estos se dieron cita para poder juntos celebrar las grandezas del Señor. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. El año 2033 marca el segundo milenio de la ascensión de Jesucristo, así como el inicio de Pentecostés. Esta fecha es importante, ya que señala un llamado para la Iglesia global. Para el año 2033, se espera que la población de todo el mundo sobrepase los 8 billones de personas. Por lo cual, hay una gran necesidad de elevar la conciencia de la Iglesia, para cumplir con la gran comisión de Jesús de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Este llamado ha hecho que los líderes mundiales de las asambleas de Dios sean movidos por el Espíritu Santo para formar una visión de alcance mundial llamada MM33. Esta visión tiene como propósito hacer discípulos llenos del Espíritu Santo, que evangelicen, hagan misiones y planten iglesias, cumpliendo así con la gran comisión, teniendo como objetivo que para el 2033, en la celebración del segundo milenio del inicio del Pentecostés e inicio de la era de la Iglesia, se puedan alcanzar a más de 100 millones de personas en el mundo, así como plantar 1 millón de iglesias. Para poder alcanzar esta iniciativa global de las asambleas de Dios, se ha propuesto trabajar en 6 pilares fundamentales, los cuales son: avivamiento, buscando reafirmar la santidad doctrinal y moral, vidas de oración y bautismos del Espíritu Santo en toda la Iglesia. Evangelismo, logrando que cada creyente de las asambleas de Dios sea un evangelizador hasta que todo el mundo escuche el mensaje del Evangelio. Plantación de iglesias, motivados para ser plantadores de iglesias que representen dignamente a Jesús en cada comunidad. Discipulado, guiando objetivamente a los recién convertidos para que nuestras iglesias crezcan espiritualmente, manteniendo la sana doctrina. Nuevas generaciones, levantando así a la siguiente generación de ministros del Evangelio, quienes continúen con la visión de predicar el Evangelio. Misiones, logrando que el 100% de las iglesias de las asambleas de Dios estén involucradas en las misiones, llevando el mensaje del Evangelio hasta lo último de la tierra. Únete a partir de hoy a la visión MM33 y sé parte del movimiento que impactará vidas y transformará naciones. Recientemente tuvimos con nosotros la visita de un grupo de hermanos que, movidos por ICM, este ministerio que ha hecho tanta bendición aquí en Nicaragua, no solamente a las asambleas de Dios, sino a otras expresiones del cuerpo de Cristo aquí en Nicaragua, pero
como Asambleas de Dios, les recibimos y queremos dar gracias al Señor por ello. Queremos dar imágenes de la presencia de estos siervos del Señor, coordinados por el delegado para América Latina, quien ha estado conduciendo todo este grupo de hermanos que están visitando distintos proyectos que son prospectos para ser patrocinados en el futuro inmediato. Así que damos gracias al Señor, bienvenidos a estos lindos hermanos, y también de una vez oramos para que el Señor mueva su mano y logremos los recursos para nuevos templos y para también nuevos centros de esperanza que se van a construir en distintos puntos del territorio nacional. Tener acá a los hermanos de ICM de Norteamérica realmente es una bendición para nosotros como Asambleas de Dios de Nicaragua, recibirles y mostrarles tantos lugares, terrenos que tenemos a la disposición para construir templos donde la iglesia del Señor se reúne para adorar, exaltar y bendecir el nombre de nuestro Dios. ICM es un ministerio que tiene la visión de una iglesia saludable a camino de distancia de todas las personas en todo el mundo. Es una visión que solo Dios ha dado al ministerio, pero hemos traído a donantes de Estados Unidos que son los que apoyan con esos proyectos para ver los proyectos que se están haciendo aquí en Nicaragua. Vamos a ver proyectos que ya están construidos, proyectos que estén bajo construcción y tal vez ver proyectos donde necesitan una construcción, un edificio. Durante 11 años hemos desarrollado una relación en la que ICM apoya la construcción de templos y centros de esperanza para niños a nivel nacional. Es un privilegio poder estar compartiendo esta experiencia durante estos 11 años, donde hemos ayudado a las iglesias a poder construir sus templos y también lugares dignos para poder atender a niños, donde estamos discipulándolos, formándolos para Cristo, para hacer de ellos grandes creyentes en el Señor y discípulos de Dios. Tenemos la bendición de que ICM nos visita por primera vez en Nicaragua en 11 años. Y anda con nosotros el representante y el director de ICM y vamos a visitar diferentes comunidades prospecto a construcción de templos. Ellos vienen, le llaman a un viaje de visión donde miran el lugar, miran la necesidad, miran la visión de la iglesia y ellos vienen y apoyan estas comunidades. Tenemos la dicha de tenerlos hoy acá. ¿Qué es lo que hacemos? Es plantar iglesias, ayudar a edificar iglesias, lugares de adoración para el Señor. Sabemos de que hay muchas iglesias, no nomás aquí en Nicaragua, pero en todas partes del mundo, que no tienen un lugar donde alabar al Señor. Mucha gente se reúne bajo un árbol o se reúne bajo una estructura que ellos mismos han construido. Y muchas congregaciones han estado orando a Dios por 10, 20, 30, 40 años o más tiempo para que Dios les mande la ayuda para edificar un edificio para el Señor y poder servir a la comunidad. Y ahora es posible, gracias a Dios, por medio del ministerio de ICM y a los donantes que nos apoyan. Pero todo esto no sería posible con la asociación que nosotros hacemos, por ejemplo, las Asambleas de Dios, que tienen la visión también de alcanzar a su propia gente aquí en Nicaragua. Y es una gran bendición poder estar aquí, poder ayudar, poder a engrandecer el reino de Dios en este país que tanto lo necesita. Queremos bendecir a congregaciones, queremos bendecir a jóvenes, a niños, por medio de templos y de centros de esperanza, que pueden ser lugares como de comedores o pueden ser lugares de multiuso, donde estos lugares pueden servir para salud médica, pueden ser para alimentar a los niños, para servir a las mujeres de alto riesgo o de muchas otras cosas. Entonces, muchos programas se pueden hacer de estos lugares. Damos gracias a Dios por la oportunidad de trabajar aquí en Nicaragua y queremos engrandecer el reino de Dios. Esta nación será llena de la gloria de Dios. Esta nación plantará más iglesias
los que amamos a Nicaragua, Pastores Iglesia Nacional, estamos estableciendo y ensanchando el reino de Dios en nuestra nación. Y ahora que tenemos la bendición de tener a ICM, nos gozamos y nos alegramos que ellos puedan visionarse de tanta necesidad de templos que tenemos en este país. Que el Señor los bendiga, les fructifique y les multiplique, y Dios bendiga esta nación, y que podamos cada vez más ganar y discipular vidas para el reino de los cielos. Bendiciones. Ha sido un placer el haber estado con ustedes. Espero que este día domingo Dios les use de manera poderosa y que el resto de la semana igual podamos disfrutar de un tiempo lindo con el Señor. Que Dios les bendiga. Un gran abrazo para todos. Marcando huellas en el nuevo milenio. La Conferencia Evangélica Pentecostés de las Asambleas de Dios presentó Así marchan las Asambleas de Dios, marcando huellas en el nuevo milenio.